Hola, bienvenidos a esta nueva edición del podcast. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, que es el divorcio y las implicaciones que este tiene, pero lo vamos a tratar desde dos ámbitos, porque no es nada más un tema legal y, por supuesto, pues toda la parte emocional que conlleva, sobre todo cuando tenemos menores de edad en casa. En esta ocasión, para abordar este tema y platicar con nosotros, le damos la bienvenida a una gran amiga, Lorena, psicóloga, Muchas gracias, terapeuta. Ana. Me encanta tenerte aquí y pues sé que va a estar muy interesante la plática en este aspecto. Y también Ulises, bienvenido para esta parte legal, donde pues también, además de decirnos un poco cómo ha sido el tema, qué avances ha habido, pues lo que platicábamos un poquito antes de empezar, cómo siempre van de la mano los dos aspectos. Pues bueno, antes de empezar me encantaría que nos platicaran un poquito de ti, Lorena, bienvenida. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Y bueno, yo soy psicóloga de profesión y una de mis especialidades es terapia de pareja y familiar. Y entonces a lo largo de 30 años he acompañado muchas historias en donde los procesos emocionales, vinculares, sociales y comunitarios se han visto afectados por temas de divorcio. Y pues esto tiene que ver con el bienestar de las personas, de las familias, como núcleo basal de la sociedad. Sobre todo eso, ¿no? Cómo el tema del divorcio o este fenómeno se ha vuelto una afectación también, pues, esta estructura social que tenemos y cómo va cambiando también la concepción de familia, tanto en la práctica como en la ley. Ulises, bienvenido. Muchas gracias, saludos a ti y a todo tu auditorio. Gracias. Y yo soy Ulises, soy abogado de licenciatura y con una maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Los últimos 15 años me he dedicado al derecho del amparo. No obstante, también he sido abogado postulante, he sido abogado de empresas, he sido abogado en gobierno municipal. Entonces he tenido la oportunidad de estar en diferentes facetas y ahorita estoy en esta faceta de abogado postulante y uno de los asuntos que más nos llegan a la firma legal son los divorcios. Entonces un tema que se entrelaza con la psicología, que se entrelaza con los problemas que tiene el no solamente llevar un documento, no es solamente vamos a separarnos, sino que implica muchas cosas más. Claro, pues bueno, en esa línea empezamos a platicar y bueno, algo que estás mencionando ahorita, tú como abogado postulante, yo en su momento también cuando fui abogada postulante, pues era el tema que llevo y ahorita vamos a entrar también al tema de la mediación, que es importante, pero cómo han aumentado los números de divorcios se vuelve algo preocupante, ¿no? Tal vez en otras generaciones, las generaciones de nuestros papás, pues no era tan común como ahorita las personas de mi edad, o sea, yo con las personas que me relaciono, pues un 90% estamos divorciados, ¿no? Ya es como más común en diferentes términos. Pero socialmente, como tú lo decías, Lorena, el núcleo social cambia. La concepción de sociedad a partir de la familia como núcleo evoluciona por este fenómeno que se va multiplicando. Cada vez hay más divorcios y entonces cada vez la dinámica social es diferente. En este caso, vamos a enfocarnos un poquito cómo funcionan las familias cuando hay hijos, porque tal vez dices, bueno, si nos divorciamos, no tuvimos hijos, no hay bienes, no hay mayor tema, legalmente se acaba, ¿no? Es un divorcio hasta administrativo, que después también lo vamos a tocar. Pero ¿cuál es la implicación cuando te separas, pero no te puedes desentender o no puedes desconocer o no volver a ver a esa persona, porque hay hijos? Yo creo que me gustaría plantear que vamos a empezar como desde la construcción del vínculo, ¿no? Buenísimo. Hoy por hoy, la diversidad y forma de vincularnos en pareja también ha cambiado. Antes el modelo era muy tradicional, era noviazgo, cada quien en su casa, matrimonio con papelito o algunas personas a través de algún ritual religioso, y entonces ya se constituía lo que llamamos pareja. Y entonces divorcio tenía que ver justamente con la disolución del vínculo a nivel legal. Sin embargo, hoy por hoy, desde el principio, la construcción de los vínculos ha cambiado. Y yo creo que esto también sería importante cuando lo que antes llamábamos, o no sé si actualmente se llama igual, la unión libre, o el concubinato, entonces, en donde las implicaciones psicológicas sí tienen una diferencia en el clic de la conciencia de las personas, ¿no? El haber firmado un papel al no haberlo firmado, y en ambos casos, en el estilo de vida, construir proyecto de vida, familia, compromisos, proyectos, todo aquello que se va mezclando y, por supuesto, la crianza de unos hijos. Ese es el primer aspecto.
El segundo es que cuando vienen las decisiones, ya sea unilaterales o en conjunto para la separación, tiene implicaciones distintas. Y la tercera variable que me gustaría también poner sobre la mesa es que las implicaciones son distintas cuando no hay hijos, cuando, y ahí voy a meter una variable intermedia, cuando hay hijos de unos solo de los progenitores, Claro. es decir, las familias reconstituidas, como se dice en terapia familiar, o cuando hay hijos pequeños, cuando son adolescentes, tienen otras implicaciones, Claro. que viven en el seno familiar, pero finalmente empiezan a tomar como partido, acuerdos, empiezan a opinar, etcétera, etcétera, y también ponen su grano de arena en la dinámica familiar, y por supuesto cuando los hijos ya son adultos jóvenes o cuando ya han salido de casa, donde las parejas se quedan en el nido vacío, tiene otro tipo de implicaciones. Todo esto permeado por cómo construyeron sus roles. No es lo mismo una pareja que se separa cuando los dos son autónomos económicamente, a cuando llevan roles complementarios, ¿no? Donde uno de los dos, principalmente y todavía en nuestra cultura, el hombre, lleva la parte de la proveeduría económica y la mujer la parte de la administración del hogar. Entonces, los roles complementarios tienen como ciertos matices al momento de tomar la decisión de la separación y los simétricos también. Claro. Y aquí viene una parte bien importante. En leyes puede estar artículo 1, 2, 3 y muy establecido, pero también al momento de la práctica de lo que se solicita, lo que pides, de cómo pides la disolución del vínculo, se toman en cuenta todas estas implicaciones, ¿no? Desde antes había causales y ahora, y pues aunque no fuera voluntario, tenías que probar una causal y se volvían unos asuntos de muchísimo tiempo, pero ahora es una decisión que también puedes tomar de manera unilateral y ejecutarla, ¿no? El divorcio incausado, que ya vamos a hablar de eso, pero también cómo afecta, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso es hasta para los juzgadores. Cuando ellos tienen estos asuntos, tienen que usar ya no solo la perspectiva de género, también tienen que usar perspectiva de infancia, por ejemplo, para tomar una decisión. En este sentido, y partiendo de lo que nos dice Lorena, de estos constructos a partir de los cuales se va desarrollando desde la parte emocional el divorcio, ¿tú cómo lo plantearías o cómo lo planteas desde la parte de vista legal? Sí, fíjate que yendo también de lo general a lo particular, la familia se encuentra prevista en nuestra Constitución. Sí, claro. No obstante, la Suprema Corte no ha entrado a definir lo que es la familia porque no se puede definir. Lo más cercano lo ha hecho el gobierno federal con Enrique Peña Nieto de definir los tipos de familia que existen. Y vemos toda la gama de veintitantas posiciones que nos dijeron de que podían existir esos tipos de familia, que yo dije, pues está bastante interesante hasta que leí la familia unipersonal, que es de una sola persona. Ahí ya dije, bueno, creo que ya fueron a un exceso. Pero está bien, la dinámica social es diferente en cada una de las familias y va a depender de esa dinámica social, de cómo se va a llevar a cabo la separación. Mencionaban el matrimonio como tal, como la institución jurídica en la que dos personas se ayudan mutuamente y se le quitan los elementos para procrear, para perpetuar la especie, y se le quitan los elementos de un solo hombre con una sola mujer. Hasta hace un par de años, uno de nuestros tribunales resolvió que era posible casarse con dos personas al mismo tiempo, hecho que fue revertido por los tribunales colegiados y por la Suprema Corte, en virtud de que genera más incertidumbres jurídicas que la protección de los derechos que tienen. Claro, fue la sentencia del poliamor. La sentencia del poliamor. Y de la trieja, ¿no? Que dices, oye, está bien o está mal, quizá quitando esos aspectos de lo bueno o lo malo, jurídicamente es viable o no es viable. Por el tema, a solamente mencionar la subrogación de las tomas de decisiones en temas médicos, el tema de los alimentos, cómo podría darse, porque justamente partimos de la realidad de que el matrimonio es esta institución que existe, pero también existe el concubinato, que es el matrimonio de hecho, De facto. el matrimonio de facto, y entonces este matrimonio de facto genera los mismos derechos y obligaciones. Claro. Nuestra Suprema Corte ha dicho que ambas figuras pueden coexistir, porque yéndonos a un punto de vista 100% legal,
El matrimonio difiere del concubinato por la posibilidad que tienes en el concubinato de contraer nupcias. Y si estás casado, no puedes contraer nupcias. Entonces decían, no se puede llevar a la par. Claro, de hecho, ahí la separación es diferente de entrada. Bueno, para empezar, es una formalidad, ¿no? De facto viven juntos, tienen hogar, niños, una convivencia. Estos elementos de la lucha conjunta por la existencia y, pues, en su momento también la procreación, ¿no? Pero al final del día, pues, si tú te separas de un concubinato, no aplican las mismas normas que para solicitar un divorcio, ¿no? No aplican las mismas normas, perdón que te interrumpa, pero no aplican no solo las mismas normas, sino que existen la posibilidad de en una sociedad, en una familia, que una familia tenga el matrimonio, pero aparte tenga una pareja en concubinato, en extramarital y que sea equiparado al concubinato. Entonces, ambas figuras jurídicas pueden coexistir y pueden ser exigibles derechos como son de convivencia, de alimentos, de visitas. No vamos a exigir algunas otras circunstancias del propio matrimonio como la disolución del vínculo, pero es posible que coexistan. Entonces, partimos de un concepto general de lo que es la familia y para generar esa familia no necesariamente se necesitan casar, pero la tradición mexicana pues nos dice de los matrimonios y con eso es que vienen los divorcios y ha aumentado, como bien decías al inicio, exponencial. Yo creo que es una de las razones que tú has dado. Anteriormente nuestros códigos contemplaban causas. El causado. Y actualmente tenemos divorcio incausado. Puede haber por voluntad de ambas partes o solamente por voluntad de una de ellas. Ya ahorita iremos definiendo algunas otras de las cuestiones. Que se vuelve, por un lado, jurídicamente más fácil, porque a veces, y tú lo has de haber visto también desde esta parte de tu expertise, a veces la mujer o el hombre se querían divorciar y entonces como no podían probar una causal, se aferraba ahí el tema y se volvían también otros problemas familiares, sobre todo de convivencia, que en casos muy extremos podían incluso caer en una violencia o en otro tipo de conductas. Pero ahora ya es como muy fácil, entonces pues tendrá sus pros y sus contras. Pero retomando un poquito esta parte familiar, o sea, dejémoslo en una separación, ¿no? Sin entrar mucho en el detalle de si hay vínculo o no hay vínculo, es legal o no legal. Las implicaciones legales ahorita las vamos a platicar. Pero si estamos ante una separación, Lore, ¿cuáles son para ti estas implicaciones más allá de lo legal que se vuelven determinantes en este proceso de acompañamiento con tus pacientes que están atravesando por un divorcio? ¿Cuáles son como sus principales preocupaciones o miedos, ¿no? Respecto de, en lo personal, respecto de los hijos, que muchas veces acaban llegando a un campo de lo legal también? Particularmente cuando hay menores, pues lo hemos visto mucho como en esta parte económica, de esta tranquilidad económica y pues también la parte de la visita y convivencia que se puede volver todavía más delicado que el tema económico. Pero más allá de esto, ¿cuáles son estos miedos o estas inquietudes que tú ves en tus pacientes cuando están atravesando por este proceso? Mira, primero que nada es que se corta un proyecto vital. Claro. Es decir, cuando tú te unes con alguien en un proyecto en conjunto para ayudarse, para acompañarse a lo largo de la vida y para hacer cosas juntos, lo primero que se quiebra son estos futuros que ya no van a continuar. Claro. ¿No? Entonces, es un proyecto de vida, es una identidad también. Es decir, para muchas personas es muy importante saberse pareja de, esposa o esposo de, como una construcción de identidad personal. Claro. También la sensación de desamparo cuando en los roles alguna de las dos personas no está favorecida desde la parte de la autonomía económica. Y, por supuesto, toda la implicación emocional de los motivos que llevaron de manera unilateral o a ambas partes a plantear la situación de la separación, en donde el sentido de apego y de pertenencia es quién soy yo, si soy una persona amable por ti o no soy amable por ti.
Claro. ¿no? Entonces, les lleva a las personas a replantearse su propia identidad afectiva, social, de roles y su autonomía. Eso es lo primero que impacta. Claro. Si a esto le sumamos todas las variables que pueden acompañar esa decisión con respecto a violencia verbal, violencia económica, violencia física o psicológica, pues entonces el impacto se hace mayor, porque entonces las personas reaccionan en un estado de hiperalerta o hipervigilancia en el contraataque o en la revancha, y eso genera un caos en todos los miembros que comparten pues la casa, la familia. Claro. ¿No? Creo que se habla mucho de que el primer impacto va dirigido a cuidar y proteger a los cachorros, a los críos, a los niños. Sí, y yo quiero poner sobre la mesa que a nivel familiar y a nivel psicológico, siempre les digo a los hombres y a las mujeres, está muy bien que pongas a tus hijos en la mira para resguardarlos de cualquier implicación de violencia emocional, psicológica, física. Sin embargo, para unos niños, el impacto mayor es tener un papá o una mamá que no está bien. Es decir, en la psique de un niño, estoy hablando de niños pequeños, en la psique de un niño siempre va a haber el imaginario de que es mejor papá y mamá juntos. Sí, claro. Pero si no están juntos, siempre para un niño es mejor un papá y una mamá contentos que juntos. Entonces, ese es uno de los grandes argumentos de las personas en el consultorio o en los grupos de recuperación. Se me rompió la familia, ya no somos familia. Claro. Y uno de los grandes mitos que se rompen con esto que acabas de decir, porque cuántas veces no hemos escuchado, no me divorcio por los niños, ¿no? Y cuántos, no, es verdad, y cuántos niños no están así de, gracias por divorciarte, porque era una guerra todos los días. Yo tengo una cosa para las mamás y los papás que hacen eso y dicen eso. El consultorio está lleno de adultos, hombres y mujeres, en el consultorio diciendo, me siento tan responsable que mi mamá no fue feliz por mí. Me siento es que se vuelve un tema de culpa que tú no le puedes echar a los niños, o sea, porque al final por del mí día no se divorció. Y a mí me ha tocado verlo también desde la parte de vista legal, muchas veces es esta parte de, es que yo lo hubiera hecho antes, pero es que por los niños, y es que, ¿no? Y niños que dicen, o sea, que me ha tocado en audiencias y eso cuando nos ha tocado ver de todo, cuando los entrevistan y eso de, no, es que por mí no hay problema, ustedes sean felices, y son heridas que no sanan, ¿no? Y cargar con esa culpa, digo, también hay un tema de culpa como papá, definitivamente, sobre todo cuando tienes hijos chiquitos, porque no solo truncas un proyecto de vida, sino también sientes que truncas este proyecto familiar, ¿no? De, ya no vamos a ir de vacaciones todos juntos, y la casita, y el perro, y el dibujito perfecto. Perdóname, pero eso es justamente lo que el juzgador también revisa. Exactamente. Y lo revisa a través del interés superior del menor. Porque el interés superior del menor es un concepto en el cual el juzgador se centra en esa perspectiva que tiene para que sea lo mejor de ese núcleo familiar y que el niño pueda llevar a cabo un sano desarrollo. Y eso puede ser que estén separados. Y es que acabas de decir algo padrísimo. De un tiempo para acá, tú lo sabes, con todos estos protocolos de perspectiva de género, perspectiva de infancia, perspectiva de adolescencia incluso, es como realmente se está abordando este nicho de oportunidad donde el juzgador ya está tomando mucho más en cuenta la parte emocional, sobre todo los menores. Y entonces te das cuenta, no está peleada una cosa con la otra, sino realmente es un tema que era tan importante, el tema de la salud mental y de los problemas que luego iban más allá de lo legal y con esta implicación en el núcleo familiar, que también en la parte legal ya se está considerando, ¿no? Más adelante vamos a hablar de violencia vicaria y otros temas que tienen que ver con el psicólogo. Nos quedamos en este bloque hasta aquí y los invitamos a que nos sintonicen en nuestro siguiente bloque, donde ya vamos a entrar de lleno justamente a estas perspectivas.